En este video te voy a contar lo que aprendí para pasar de tener Reels con 1000 a 3000 visualizaciones a tener Reels con más de 2 millones de visualizaciones. Para mostrarte de una manera práctica lo que aprendí, voy a usar dos de mis Reels. Este reel en el que tengo 2.372 reproducciones versus este otro reel que tiene más de 2.200.000 visualizaciones. Vamos a comparar qué tienen de diferente y qué tiene este reel que lo hizo llegar a convertirse en viral. Y es que aunque en ambos reels utilicé la famosa estructura de guión que nos sugieren, que tiene el gancho, el contexto, la entrega de valor, el cierre o el call to action, te voy a mostrar qué fue lo que pude identificar después de analizarlo que hizo que un reel tuviera mucho mejor rendimiento o mayor éxito que el otro. Pero antes de que continúes viendo este video, tengo que ser 100% sincera contigo. Y es que debo decirte que no existe una fórmula mágica o un paso a paso que te garantice en un 100% que los videos que hagas, los reels, se hagan virales. Si esta fórmula mágica existiera, pasarían dos cosas. La primera es que todos los reels que yo hago y que yo publico se convertirían en virales. Y esto es algo que no pasa. Y dos, y es que si la viralidad fuera tan común y tan fácil de lograr a través de un paso a paso, pues no sería tan codiciada o tan ansiada, sino que sería algo normal y seguramente tú no estarías viendo este video. Ahora, si bien es cierto que no existe ese paso a paso que te garantice en un 100% la viralidad, sí hay un par de cosas, o mejor dicho, desde mi punto de vista, 3 cosas puntuales que puedes aplicar a tus contenidos para que estos tengan un mejor rendimiento y un mayor alcance. Estas 3 cosas que te voy a contar a continuación las descubrí haciendo contenidos en video para Reels casi todos los días por más de un año. Lo primero y más importante que yo te sugiero es que construyas tus contenidos alrededor de un dolor o un miedo de tu audiencia. Para eso, recuerda que es muy importante conocer a las personas a las que les hablas. Vamos a poner el ejemplo, o mejor, vamos a ver el ejemplo en los dos casos. En este primer reel en el que yo planteo, que les muestro, que tiene 2.300 visualizaciones, yo no estoy planteando ningún dolor o ningún miedo. De hecho, estoy hablando de un deseo, porque estoy hablando puntualmente del lanzamiento de una nueva consola de Nintendo. Voy a ponerle audio por acá, para que ustedes lo escuchen. Voy a refrescar y vamos a ponerlo con audio. El 5 de junio voy a destapar esta alcancía. Y sí, señores, porque después de una larga espera, por fin tenemos fecha del lanzamiento de la nueva consola de Nintendo. La nueva consola es visible. Si ustedes ven en este reel que les acabé de mostrar, pues yo estoy hablando de un deseo personal y estoy hablándole a un grupo reducido de personas que son aquellas que están interesadas en la nueva consola de Nintendo. Sin embargo, ni en el gancho ni en el cuerpo del correo acudo a un dolor o a una incomodidad de mi audiencia. Ahora pasemos al segundo reel que obtuvo más de 2.249.000 visualizaciones para que veamos cuál es el dolor. Y vean que cuando hablo del dolor no estoy refiriéndome precisamente a tocar las emociones más profundas del ser humano ni nada de eso. Simplemente a dolores o problemas que tenemos en nuestro día a día. Simples, sencillos, cotidianos. Eso es lo que vemos en este otro reel. Ay, mi celular. Boté el celular. No lo tengo. Lo boté. Ay, no. Y lo tengo en silencio. ¿Has sentido este frío de la muerte? Pues entonces... ¿Sí ven? Aquí básicamente lo que estoy haciendo es apelando a un dolor que tenemos la mayoría de los seres humanos que tenemos un celular y es que se nos pierda y que no podamos encontrarlo o que se nos haga difícil encontrarlo porque lo tenemos en silencio y esto hace claramente pues que sea más difícil de encontrar. Entonces, si ven, lo que hago es poner a mi audiencia en una situación en una situación que a ellos les genera dolor o miedo. El miedo de perder su teléfono celular. Entonces, esa es la primera cosa. Siempre buscar de algún modo, antes de entregar una solución, antes de pensar cuál es el valor de este gran contenido, tener la idea y a partir de esa idea buscar cómo relacionarla o en qué escenario poner esa idea
para que toque un dolor o un miedo de nuestra audiencia. Ahora, tan pronto ya tengamos la atención cautiva de esa audiencia que a través de la representación de un dolor o un miedo, lo que tenemos que hacer es simplemente pasar a la solución. Ahí es donde está nuestro valor. ¿Qué solución le estoy dando yo con mi contenido o qué solución le estás dando tú con tu contenido a esa persona para evitar ese dolor o ese miedo? Evitar, anularlo, mitigarlo, etc. Ese es el punto número 1. Pasemos al punto número 2, al que he decidido llamar ponte en sus zapatos, en los zapatos de tu audiencia. En este caso que acabamos de ver es completamente claro. Yo no solamente estoy apelando al miedo de perder el celular por no encontrarlo y tenerlo en silencio, sino que adicional lo estoy representando literalmente, aunque tú no lo tienes que hacer así. Estoy representando la situación. Ponerse en sus zapatos es realmente desarrollar el concepto de empatía en tus contenidos. Plantear situaciones, escenas, problemas, lo que sea, en los cuales tu audiencia se pueda sentir representado. Es decir, problemas que tu audiencia pueda llegar a tener. Yo en este caso, en el Reel de 2 millones de visualizaciones, fui literalmente muy explícita. Lo que hice fue, como en una obra de teatro, representar la situación. Entonces, si ustedes ven, al principio del vídeo, yo estoy ejemplificando qué pasa cuando no encontramos nuestro celular. De alguna manera, nos enloquecemos un poco, empezamos a buscar en nuestros bolsillos, empezamos a buscar en el saco, en la chompa que llevemos puesta y hacemos representaciones como no puede ser, boté el celular, lo dejé en silencio, no lo voy a poder encontrar. Eso hace que de manera automática la persona que se está viendo el contenido se identifique con la situación y quiera ver en qué termina esa escena o esa situación. Ahora, importante, recuerda, no lo tienes que escenificar como fue en mi caso, pero sí dejar muy claro el problema o el dolor y adicional a eso, hacerlo de una manera que genere empatía, que esa persona que ve tu contenido pueda sentir que ella puede llegar a vivir o ha vivido esa situación que tú estás planteando con el contenido. Me voy a ir solamente a este Reel que solo obtuvo 2,000 visualizaciones para decirte que en este, por ejemplo, yo no estoy mostrando ninguna escena, no estoy teniendo empatía, simplemente estoy hablando de una nueva consola que salió y ya está, ¿ok? Otra cosa es que yo este contenido lo hubiera enfocado mejor en los dolores que tienen las personas, sobre todo con el precio de las consolas, que diría, por ejemplo, que las consolas están muy caras, o si a ti también te parecen que las consolas están caras, o desde que salió la última PlayStation 1 no puedes comprar consolas porque están muy caras, y después lo conectaría con la idea central del contenido, ¿ok? Entonces, ese es el segundo punto. Ponte en los zapatos de tu audiencia. Plantea situaciones que ellos también han vivido o pueden llegar a vivir. Y ahora te voy a hablar del punto número 3 que encontré como relevante en el análisis que hice entre mis Reels virales y los que no lo son. Y es el punto de habla desde la generalidad o habla mejor de temas generales, cosas que 1, a todo el mundo le puedan interesar, 2, que todo el mundo pueda entender y 3, que todo el mundo conozca. Empieza desde la generalidad y si quieres después lo llevas concretamente al nicho. En este caso, yo por ejemplo, buscando mayor viralidad, pude empezar hablando de o los recuerdos de la infancia o el miedo que tienen los padres al jugar, al que sus hijos jueguen con las consolas, o al miedo de que las cosas están muy caras. Ese sería muy bueno. Todo está muy caro, incluso la nueva Nintendo Switch, ¿cierto? Y en este lo hago muy bien porque parto de una situación que es general, que todo el mundo entiende, que casi todo el mundo ha vivido, por no decir todo el mundo, que es el de perder el celular. Y si ustedes ven el contenido completo, yo que hablo principalmente de tecnología en dispositivos Mac, pues aquí después de hablar de un problema general, lo voy llevando al nicho diciendo que mi solución está pensada para personas que tienen
en este caso un dispositivo iPhone. Entonces, si ven, yo aquí voy a ponerlo, empiezo de un problema común general que nos pasa a todos independientemente del celular que tengamos, y a medida que voy desarrollando el contenido hago la aclaración que funciona para celulares iPhone. Entonces ahí como que me centro o me enfoco mucho más en mi nicho, ¿ok? Veamos aquí. Voy a darle Enter para que se reproduzca. Ay, mi celular, boté el celular, no lo tengo, lo boté, ay no, y lo tengo en silencio. ¿Has sentido? Entonces vean, esta parte hasta aquí, ¿ha sentido el frío de la muerte, de perder el celular, ese miedo? Esto le pasa a todos, no importa si tiene un Android, si tiene un celular, bueno, cualquiera, un Xiaomi, o si tiene incluso un iPhone. Y ya aquí entonces, a medida que voy desarrollando el contenido, lo empiezo a llevar a un nicho más específico, que es a las personas que tienen iPhone. Pues entonces te voy a enseñar a que eso no te pase más. Lo que vamos a hacer es asignar un contacto para que cuando este te timbre, el celular te suene aún si lo tienes en silencio. Para hacerlo es muy fácil. Vas a buscar el contacto que quieres elegir, después en la tarjeta de contacto le das. Aquí me apoyo de los elementos gráficos para mostrar la interfaz de iPhone. Si bien yo no lo digo explícitamente en el vídeo, quien tenga un Android sabrá literalmente por la interfaz gráfica que estoy mostrando que no se trata del sistema operativo de su celular, sino de celulares, pues en este caso iPhone, ¿ok? Entonces vean que esa es la tercera clave, empezar nuestros contenidos, nuestros ganchos con temas generales que todo el mundo pueda entender y a partir de ahí empezar filtrando. Es como una especie de embudo dentro del mismo desarrollo del contenido. Estas son las tres cosas que, analizando mis Reels con mayor éxito, que han tenido la oportunidad de volverse viral, encontré que tienen en común. Ahora, no solamente me ha pasado con un Reel, ni solamente lo he podido replicar una vez. De hecho, aquí te muestro otros en donde, por ejemplo, hablo de Alexa, partiendo del hecho de Alexa es tonta, es como esa concepción común que tenemos los seres humanos que hemos interactuado con Alexa, y vemos que por ejemplo, tiene 483,000 visualizaciones. Si bien no llega al millón, pues 483,000 es un muy buen número, ¿ok? Quizá no es tan alto, pues porque aunque es un tema general, está pensado para un nicho específico que es aquel que tiene Alexa, ¿ok? Ahora pasemos a este otro que tiene 4.226.000. Tuvo un gran éxito. Si vemos acá, yo parto de un problema o de una situación cotidiana. Lo voy a volver a poner. Yo tengo una hermana que se la pasa todo el día. Todas las luces prendidas, qué vaina tan berraca. La lámpara, la lamparita, el computador todo el día con él. Así que mejor, de una vez por todas, yo les cuento cuáles son los electrodomésticos que consumen más y menos energía. Entonces, si ven este contenido, primero es de interés general. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo quiere ahorrar y sobre todo si lo puede hacer de una manera fácil, entendiendo cuáles son los dispositivos electrónicos que más consumen energía. Y dos, lo hago planteando una escena con la cual muchas personas se pueden sentir identificadas. Generalizo o hago como empatizo a través del contenido. Yo tengo una hermana que hace esto. Significa que o tú eres esa hermana o tú también tienes una hermana, un conocido que hace lo mismo, estar por toda la casa apagando una luz y echando cantaleta sobre la importancia de apagar las luces, desconectar los dispositivos para ahorrar. Entonces vean que ahí pongo el punto 1 y el punto 2, el de empatizar o ponernos en sus zapatos y también el de plantear un miedo o un dolor, que es el dolor de pagar mucho por las cuentas de sus servicios públicos y con esto la necesidad de ahorrar. Y 3, hablo de un tema general que todo el mundo entiende. Entonces vean que esa misma estructura que les planteé, que son esos 3 puntos que considero son los que tienen los contenidos que logran hacerse virales, están muy fácilmente reflejados en este Reel. Ahora, este otro Reel que tiene 805,000 visualizaciones. Lo mismo, parto de un problema común diciéndole como todas las personas suelen poner recordatorios de esta manera en el celular, pero
por lo general solemos como ignorarlos o terminan no sirviéndonos estos recordatorios. Un problema general, planteo una escena con la cual todo el mundo se puede reflejar y finalmente doy una solución. De hecho, parto de un problema general y doy una solución pensada también para un nicho, que en este caso en específico también es para los usuarios que tengan su teléfono iPhone, ¿ok? Y finalmente tenemos este otro que tiene 1.825.000 visualizaciones. Es un contenido en el que hablo de cómo nosotros o qué deberíamos tener en cuenta mejor en el momento de comprar un televisor. Entonces, un tema que le interesa a todo el mundo. 2, planteo situaciones con las cuales nos podemos sentir identificados. ¿Por qué? Porque planteo el hecho de que tenemos tantas opciones en el mercado que al final no sabemos cuál es mejor y que a veces los vendedores suelen confundirnos. Y 3, también creo un contenido alrededor de un dolor o un miedo, en este caso un miedo que es el de comprar un televisor que no se ajuste a mis necesidades o a lo que estoy buscando. Entendiendo que comprar un televisor pues significa el desembolso de un alto rubro de dinero, ¿ok? Entonces veamos este. Voy aquí a ponerle refrescar. Cuando vas a comprar un televisor, no te dejes meter Gato por liebre. Entonces vean, si vas a comprar un televisor, no te dejes meter gato por liebre. Ahí estoy acudiendo directamente al miedo, a esa sensación que tenemos que cuando vamos a un centro de tecnología a comprar un dispositivo que vale dinerito importante, siempre están miles de asesores diciéndonos que su opción es la mejor. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, yo te voy a enseñar a que eso no te pase. Te voy a liberar un poco de ese miedo, ¿ok? que no solo las pulgadas importan, televisores Ultra HD. Entonces ya sí empiezo a decir, porque no solamente las pulgadas importan, que es una creencia popular, entonces también empatizo con esa realidad de mi audiencia. Si ven, pues, obtuvo este reel 1.800.000 y así puedo darte muchos ejemplos que buscando aplicar estos 3 puntos en el desarrollo, en el inicio, en el cuerpo completo del contenido, han logrado que mis reels superen el 1.000.000 de visualizaciones, ¿ok? Entonces, yo te garantizo que si las aplicas, vas a lograr aumentar tus alcances. Ahora, hay algo que te voy a decir. Quizá siguiendo estos 3 pasos no lo vas a lograr a la primera. Te lo digo porque a mí me gusta ser sincera. Quizá te toque hacer no 1, sino 5. Pero en esos 5, en ese proceso, vas a aprender un montón y vas a poder ir aprendiendo estas 3 cositas. Recuerda, el primero, acudir o identificar un miedo o un dolor de tu audiencia. El segundo, ponerse en los zapatos de tu audiencia, plantear situaciones que empaticen, que hagan que esa persona sienta que puede vivir esa situación que tú estás planteando. Y tercero, empieza tu contenido hablando de un tema general y luego lo vas llevando al nicho, para que todas las personas que entren a ese contenido o que vean ese contenido lo puedan entender. Entonces, recuerda, no hay un paso a paso, no hay una clave. Si haces esto, no te garantizo que con el primer reel que hagas vas a alcanzar la tan ansiada viralidad, pero sí, si lo sigues practicando vas a ver que vas a mejorar mucho tus reels hasta que llegues a números importantes para ti. Para mí pueden ser estos, para otra persona pueden ser otros, pero el objetivo es que vayas mejorando esos contenidos. Ahora, esos fueron como los puntos o los 3 puntos que me parecen más importantes y que incluso pueden llegar a ser un poquito más difíciles de implementar porque son puntos que tú tienes que pensar cuando estás desarrollando la idea del contenido y estás escribiendo el guión. Requieren que vayas un poquito más allá de simplemente tener una idea y explotarla o simplemente dejarla fluir. Entonces, es pensar un poquito en esos 3 puntos. Sin embargo, también identifiqué otras cositas que quizá pudieron aportarle a la viralidad de estos contenidos. La primera es que siempre en mis ediciones hay variedad de cambios de plano. No estoy yo siempre hablándole a la cámara. Si ustedes ven este reel que les estaba mostrando por acá, al que no le fue tan bien, que es el de la consola, vamos a ver que yo estoy todo el tiempo sentada. Esto literalmente es pereza, es porque quería hacer un contenido, pero tampoco quería literalmente como desgastarme tanto en movimientos, en cambios de plano, ¿cierto? Y decidí hacerlo así. Ojo, no todos tus contenidos tienen que buscar la viralidad, ni tienes que hacer que todos tus contenidos sean virales. Con que entregues el valor está bien.
Ahora, que si hay cambios de plano, que si hay mejoras en la edición, esto también puede aportar a que tenga mayor visibilidad tu contenido, pero no necesariamente es un factor, digamos que súper, ¿qué diría yo? Característico, o mejor, indispensable para esa viralidad. Me concentraría primero en trabajar los 3 puntos que te dije al principio. Ahora, otro tema, las ayudas gráficas también aportan mucho para no cansar visualmente y estar nosotros siempre frente a la pantalla hablando, utilizar elementos, iconos, cambios en las tipografías, en la manera en que ponemos los textos y también claramente los ganchos potentes. Esto sí me parece a mí que marca la diferencia. Si ustedes ven los contenidos con mayor éxito que les mostré, siempre tienen un gancho visual. En este caso es súper claro que voy a hablar de una Alexa porque tengo una Alexa en la mano y estoy jugando con ella. En este otro caso también el gancho visual es súper claro porque yo aquí literalmente hago una escenificación de lo que sería mi hermana apagando todas las luces de la casa. En este otro, a ver, veamos que tuvo 805,000 visualizaciones. En este, por ejemplo, sí no. Entonces vean que son cosas que yo digo, quizá no comparten todas las características. Al igual que acá, estoy simplemente sentada, al igual que en el reel de 2,000 visualizaciones, pero este le fue mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahí empiezan a aparecer los 3 puntos. El hecho de hablar del dolor, el hecho de hacerlo empático y 3, empezar de un problema general, ¿ok? Y en este sí también hay un gancho visual porque logré grabarme en un lugar en donde el contexto claramente le habla a la audiencia que voy a hablar de televisores porque estoy rodeada de televisores. Y vean que ya después de eso me paso a una silla y simplemente sigo mi contenido, pero ese gancho visual le da como ese contexto a el usuario. Entonces, si quieres mi consejo por alguna razón, sigue y concéntrate en trabajar y en volverte bueno, en desarrollar en tus contenidos los 3 principales puntos. Y ya a medida que lo vayas dominando, ya puedes ir pensando en voy a mejorar mi edición, voy a mejorar mis ganchos visuales y demás. Pero enfócate en la potencia, en ese punch que tiene tu contenido, que es esos 3 puntos. Y como te digo siempre, y no me voy a cansar de repetirlo, no se trata con que lo hagas una vez y porque no te resultó una vez, entonces este contenido que te estoy haciendo es falso. No, recuerda. Muy importante, solo la práctica hace al maestro. Aplica esto una y otra vez, porque finalmente es eso lo que te va a llevar a obtener buenos y grandes resultados. Y por último, antes de despedirme, quiero decirte que recuerdes que la viralidad no es únicamente el fin. Y si bien lo que te enseñé hoy está orientado a que tengas mayor alcance, recuerda que lo más importante es que sepas a qué audiencia le estás hablando y para qué. Ese contenido que estás haciendo realmente pone a tu oferta en una buena posición, realmente tu audiencia tiene valor y esa audiencia está viendo el valor que tú le ofreces. Concéntrate en eso más que en los grandes números y vas a ver cómo tu negocio empieza a crecer mucho gracias a tus redes sociales. Nos vemos después en otro video. Chao, chao.